días, amigos de Plaza Mayor. En esta oportunidad tenemos al doctor Alberto Martorell Carreño, invitado por nuestra directora Roxana Ramos, para hablar sobre la problemática del Ministerio de Cultura que en estos últimos días ha venido suscitándose tanto medios televisivos como periodísticos, noticias de vinculaciones con turismo a raíz del Hotel del Cusco y muchas relaciones que podrían ser preocupantes para el patrimonio cultural, no solamente del Cusco, sino de todo el Perú. Doctor Martorell, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente en tan importante medio que trata sobre la cultura, que es un tema que lamentablemente aún sigue teniendo poca presencia en nuestras redes sociales y en nuestra prensa. Realmente el Ministerio de Cultura ha llegado a una situación de crisis bastante profunda, ¿no? Ya sabemos que ha habido todo un problema por temas administrativos y demás con la gestión que salió, pero todo parece indicar que la nueva gestión no está actuando para superar esa problemática, y eso es profundamente preocupante. El Ministerio de Cultura, hay que reconocer que tiene algunos problemas de diseño de origen que han ido generando que vaya en un camino sobre todo en tema de patrimonio cultural, de pérdida de oportunidades, de renuncia a competencias, de permitir o inclusive generar normativa contraria a los intereses del patrimonio. Y en esto último que se ha visto, sobre todo se ha conversado mucho sobre ese tema, se ha reflexionado mucho sobre ese tema en la reunión que han tenido ayer los congresistas de dos comisiones, ¿no? La de Cultura y Patrimonio Cultural y la de Pueblos Andinos, Afroamericanos y Amazónicos, con el ministro que ha sido invitado a dar explicaciones, sobre todo en torno al caso de la calle Sapi, pero también se ha hablado de la situación del Archivo General de la Nación, profundamente preocupante, y de la poligonal famosa de Nazca, que es increíble que hasta ahora no esté claramente definida, mínimamente delimitada, y sigamos esperando a que surjan nuevamente escándalos, que un camión se metió, que algo sucedió, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que tenemos un ministerio que en el mejor de los casos se puede calificar de ministerio bombero. Aparece cuando el desastre ha sucedido y lamentablemente ni siquiera aparece para dar soluciones. Eso se ha podido apreciar en el caso de los incendios en el centro de Lima. El Ministerio de Cultura aparece al día siguiente del incendio, aparece 2 días. ¿Y dónde está el liderazgo del Ministerio de Cultura para generar la recuperación en esos inmuebles? ¿Qué sucede con el buque que se ha incendiado 3 veces ya y no pasa nada? Hay problemas legales, pero quien se compra el pleito del Ministerio tiene que comprarse el pleito de afrontar esos problemas y no de decir, uy, qué pena, hay problemas legales, está judicializado. Entonces tendrán que encontrar la forma de presionar para que ese trámite judicial cumpla plazos por lo menos, ¿no? Tendrán que tener creatividad para generar condiciones legales para mejorar las cosas, y no lo contrario. Están generando condiciones, como vemos en la última actuación en torno a Sapi, para beneficiar a la empresa y, como comentas, Carlos, para generar un grupo en torno a ciertos intereses que nos hacen sospechar que hay algo más ahí, ¿no? Justamente, doctor, pensamos y estamos viendo que cada día salen noticias al respecto, ¿no? Todos los días. De cuando el ministro estaba en turismo, de los cambios de los directores de la Dirección Desconcentrada de Cusco,
de las relaciones entre estos directores, de que sus asesores pasan a turismo o pasan a cultura, pero siempre están intercambiándose entre ellos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Es francamente sospechoso y francamente preocupante. Lo mínimo que se puede deducir hasta este momento de ese tipo de relaciones es que el ministro no ha tenido el menor reparo de darles espacio en los lugares del Estado donde él ha tenido responsabilidades a gente vinculada con conductas que no merecerían ese apoyo. Clarísimamente, ¿no? Los asesores que salen porque están vinculados, porque no fueron lo suficientemente capaces o porque tienen intereses de por medio y familias que están, como en el caso del asesor cuya familia directa, su esposa era encargada del monitoreo, eso lo han informado ayer con toda claridad varios congresistas, se sabía antes, es un dato que ya es vox populi, ¿no? Y es su asesor cuando él es viceministro de Turismo y su asesor cuando él es ministro de Turismo. Entonces, si es que no hay complicidad, por lo menos hay una indiferencia hacia la cultura nacional que no se preocupa por darle espacio a gente que está actuando de una manera ampliamente criticable, ¿no? Y que debe investigarse, y en vez de promoverse esas investigaciones, resulta dándoles más espacios. Paralelamente a eso, surge el tema que ayer puso sobre la mesa en la reunión del Congreso el congresista Palomino, que es, en el 2015, la empresa tramita unos beneficios tributarios que consisten en la devolución anticipada del IGB. Es muchísimo dinero, es muchísimo dinero. El contrato que firma Proinversión con la empresa R&G es por más, reconoce que esos beneficios son por una inversión de más de 100 millones de soles. Eso es lo que se compromete a invertir. El IGB de la inversión de esos 100 millones iba a ser devuelto a la empresa. Muchas empresas hacen eso y seguramente la mayoría, espero que sea así, lo hacen porque realmente invierten y generan desarrollo. Pero esta empresa destruye, pretende un proyecto que no debió aceptarse jamás, porque el proyecto en sí mismo ya era violatorio de toda la normativa. Sin reflexión, el equipo de la ministra de ese momento le otorga el beneficio, pero omite publicar el documento completo. Publica la resolución ministerial cuando la norma, que es el decreto legislativo 693 y su reglamento, mandan que se publique la resolución ministerial y el anexo detallando a qué ítems se aplica la devolución de impuestos. 2015. Pasan 3 años y, si no me equivoco, 3 ministros. El tercero es Valencia. Dentro del mes de asumir, era viceministro, asume el ministerio. Casi inmediatamente se complementa la publicación de esa resolución ministerial del 2015, que es la 070-2015, con la publicación del anexo. Misterioso que el diario oficial El Peruano, Normas Legales, le haya aceptado al ministerio publicar algo que no es una fe de ratas. La fe de ratas tiene un plazo y no viene con una norma que explique por qué se está publicando, porque tiene efectos normativos. No hay explicación. Dice, esto vino con una carta de Secretaría General del Ministerio de Turismo ordenándonos publicarlo. Ya está, acá lo publicamos. ¿Dónde está la responsabilidad de Normas Legales, que tiene que hacer un control de calidad de lo que nos publica como norma? Ahí un secretario general puede mandarle una carta y decir, publique esto en la norma oficial, y lo publican. Es impresionante. No es común, ¿verdad? No es nada común y no es legal. Con documentos, entonces, podemos decir que el señor Valencia, estando en turismo, favorece a esta empresa que construye el hotel, y cuando pasa a cultura, favorece a la empresa anulando las multas que se les había impuesto. Esa podría ser, o esa parece ser la deducción más lógica, ¿no? Porque además, esta resolución que se publica incompleta y se complementa en abril de 2018 con cuando el ministro era ministro de Turismo,
el ministro actual de Cultura, es materia de la preocupación de un ciudadano del Cusco que pide información al Ministerio de Turismo y dice: ¿por qué, señores, han ustedes publicado 3 años más tarde este anexo? Y la respuesta que le da mediante memorándum a Transparencia, y Transparencia se la transmite al ciudadano, la secretaria general de ese momento del Ministerio de Turismo, es para completar el trámite de la devolución de impuestos. Cuando la resolución que daba pie a esa devolución de impuestos había sido declarada nula en diciembre del 2015 por la Municipalidad del Cusco. Cuando estaba la Contraloría con todas sus denuncias y todos los trámites de investigación abiertos, cuando se había iniciado los procesos administrativos que ahora han sido anulados contra la empresa por las violaciones, y publica 2 anexos. Es casi, no sé, indignante, es indignante por supuesto, pero es ya casi el extremo. Si leemos el anexo 2, en la relación de servicios beneficiados dice remoción de bienes arqueológicos. O sea, por lo que le ha multado el ministerio, es premiado, o se intenta premiar, no sé si es que le han devuelto los impuestos, pero la intención de la publicación, según dice Secretaría General del Ministerio de Turismo, era completar el trámite de devolución de impuestos, cuando era totalmente ilegal. Es decir, en ese caso se ha cometido una irregularidad, hayan o no hayan devuelto los impuestos. Me temo que sí. Estamos averiguando, pidiendo la información, todavía demora unos días, pero me temo que sí ha habido devolución de impuestos, o sea, premio. Pero si no ha habido devolución de impuestos, es igualmente grave que un ministerio del Estado peruano pida que le devuelvan impuestos al infractor de todo, ¿no? Es muy preocupante. Ahora, el Ministerio de Cultura, usted le he escuchado lanzar una idea muy interesante en cuanto a que no solamente puede generar ingentes ingresos, puestos de trabajo, la pacificación nacional a través de la identidad, la idea de nación, sino que puede impulsar una agenda de desarrollo. Por supuesto, sin lugar a dudas. Yo me atrevo a dirigirme a nuestro señor presidente para decirle que la única garantía que puede tener él en su lucha contra la corrupción, que es la bandera del gobierno que siempre nos dice, es ir de la mano con el Ministerio de Cultura. Solamente si cambiamos temas de valores en el Perú, vamos a cambiar esta situación. Es educación, por supuesto, pero educación que transmita cultura y valores culturales, porque siempre nos han dicho, el problema es educativo. No hay duda de que el problema tiene un componente educativo, pero también depende de qué es lo que se enseña. Porque muchos de los grandes empresarios o de los jefes de ministerios, asesores y demás que están involucrados en estos temas, vienen de familias privilegiadas y han estudiado en las mejores universidades del Perú, comenzando por los mejores colegios, han pasado a las mejores universidades y han hecho posgrados en las mejores universidades del mundo. O sea que educativamente no les falta. ¿Qué es lo que les falta? Compromiso con el país. Valorar al otro, al ciudadano, como parte de su proyecto de vida. Eso es cultura. Y si no hay eso, no hay proyecto nacional. Y otra cosa que nos sorprende mucho a los gestores del patrimonio cultural, gestores públicos, es que el Ministerio de Cultura no es un ministerio hacia adentro. No, no puede serlo. No puede serlo. Tiene una connotación mundial. Por supuesto. Porque el patrimonio cultural es de la humanidad. En ese sentido, UNESCO se ha manifestado en un documento que dice: nos extraña que este trámite en el Cusco, a 2 cuadras de la Plaza de Armas, en esa construcción tan importante, no se nos haya pedido opinión. Sí, claro. Y además viene la misión reactiva que es enviada a pedido de UNESCO por la institución que en este caso yo aún presido en el Perú, que es el ICOMOS, pero el ICOMOS internacional manda una misión reactiva que hace un informe sobre la situación. Y eso se comunica al Estado.
el informe que ha hecho ICOMOS y que ha hecho conjuntamente con UNESCO y se ha mandado oficialmente al gobierno peruano es taxativo. Dice, o se demuele por lo menos hasta el segundo piso esa construcción, o el Cusco entra en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. No da, porque normalmente estas instituciones utilizan lenguajes muy diplomáticos. En el supuesto que esta situación continuara siendo indeseable, sugiriéndose y tal, estudiaríamos ponerlo en la lista. En este caso no hay vuelta que dar. El informe dice, si no demuelen, esto entra en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Y si el factor es así de claro, lo que nos están diciendo es, si no demuelen, Cusco sale de la lista de Patrimonio Mundial. Es así de claro. Un documento también muy claro es el informe de la Contraloría del 2017. Claro. Donde señala 12 recomendaciones para arreglar, para sancionar, para investigar, en fin, que debieron ser implementadas. Estamos ya en 2019 y ninguna se ha implementado. Y no pasa nada, es lo más increíble. Este caso, Carlos, está documentado y demostrado en todos los ámbitos. Porque como tú bien sabes, nosotros tenemos el privilegio de tener vivo y con toda la lucidez que ha demostrado a lo largo de su brillante vida profesional al arquitecto Víctor Pimentel. Víctor Pimentel, con los mejores arquitectos expertos del Cusco y de Lima, ha realizado a pedido del Estado peruano un informe sobre el caso. Y su informe, paralelamente, no coordinado con el ICOMOS Internacional, porque este es un informe que han hecho ellos como expertos, con el aval de ICOMOS, pero no parte de la labor de ICOMOS. Es un informe independiente de grandes académicos y de grandes arquitectos que hacen proyectos en patrimonio cultural. Y lo que ellos dicen es, o se demuele hasta el segundo nivel, o esto es absolutamente ilegal. No hay vuelta que dar, que lo mínimo que se puede hacer es demoler hasta el segundo nivel. Académicamente, políticamente, judicialmente, desde el órgano de control, todo dice que esto es ilegal. El único que no parece enterarse es el Ministerio de Cultura. ¿Y el presidente? Bueno, habrá que ver si es que eso ha llegado al nivel del presidente. Yo quiero confiar en que cuando realmente esto llegue, porque seguramente tienen agendas complicadas, tiene muchos temas y demás, más bien el tema que tiene abierto, yo no me siento en capacidad, aunque he escuchado y pienso que hay que escuchar seriamente a muchos expertos, es el tema del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Yo no sé, he escuchado que las condiciones de los cerros hacen que no puedan entrar aviones internacionales como quisieran. Yo dudo mucho que eso sea deseable para el Cusco. Creo que es una gran oportunidad y una necesidad para generar otro polo de desarrollo en el sur, utilizando ANTA como había en los estudios, no porque sea viable o no, que no es mi campo, no voy a decir los aviones pueden, el viento es muy fuerte, yo qué sé de eso, ¿no? Pero lo que sé es que ese punto del Valle Sagrado y demás tiene ya suficiente, sino por no decir excesivo uso. Entonces, ¿para qué seguir cargando exactamente el mismo espacio cuando podemos generar una inversión de millones que genere otro espacio? Pero aún en el supuesto, yo no quiero entrar a esa discusión, si es que ya la decisión está tomada, lo mínimo que le podemos pedir al presidente es que esto vaya de la mano con un plan serio, porque ha habido planes pequeños, se han hecho algunos estudios urbanísticos, es el mismo grupo de la DDC del Cusco, así que ya sabemos que los resultados son por lo menos dudosos los que han hecho esos estudios y demás. No, tiene que hacerse el estudio profundo de cuál va a ser el nivel de incidencia de un aeropuerto ahí sobre
valor de tierras, especulación inmobiliaria, aspectos identitarios, aspectos físicos sobre el patrimonio, vibraciones, sonidos, todo eso daña. Fauna. En el Huascarán, en el Nevado Chicón, cuando yo era niño, veíamos los cóndores dando vueltas. Una cosa impresionante. ¿No le parece a usted que los congresistas por Cusco debieran enarbolar una sola bandera en defensa del patrimonio? Porque esa zona de Chinchero debe tener una riqueza inmensa a nivel arqueológico. Sí, sin lugar a dudas, el Valle Sagrado, Chinchero tienen una gran riqueza. Como les digo, yo no voy a discutir, creo que tiene que escucharse a los que saben del tema sobre la cuestión técnica del aeropuerto, pero sí conozco y he estudiado que el fenómeno turístico masivo genera impactos. Lo mínimo que podemos pedir es que haya suficiente recursos, especialistas del nivel necesario y medidas reales de mitigación, si es que ya decidieron hacerlo, de mitigación real y de control real de eso. Me temo que uno de los efectos que va a tener el aeropuerto, es más, lo escuché en alguna reunión de turismo, que uno de los efectos que podría tener el aeropuerto es la visita fast track, ¿no? La visita turismo rápido, ¿no? Llegan en la mañana al aeropuerto, a la media hora están en el tren, a las 3 horas están en Machu Picchu, ahora la visita a Machu Picchu es además con hora fija y no pueden quedarse más, regresan al tren, regresan al aeropuerto y se van del Perú. Puede suceder ese fenómeno. ¿Cómo se controla? Prohibiendo ese tipo de itinerario, pero desde ahora. Tienen que tomar medidas desde ahora, no esperar a que la leche se derrame, y ahí el Ministerio de Cultura debe estar activísimo. Necesitamos un Ministerio de Cultura con capacidad de propuestas. Tal como está la normatividad, en que la 2896 prácticamente ha sido bombardeada. Está amputada. ¿Hay garantías para que se hagan los trabajos de preservación? Me temo que no. De verificación, de identificación antes de la destrucción. Si es que existiendo la normativa urbana, las debilidades de nuestro sistema legal que han sido paulatinamente insertadas, mutilando, como dice la ley 28296, que es la ley de patrimonio cultural, en el Cusco, frente a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Los periodistas, cuando quieren hacer fotos de la obra, le pedían permiso al director para subir a su balcón, porque de ahí salía la mejor vista de la obra, y el director no se había enterado. Vivía al lado de la obra. Inclusive hace un comunicado la propia Dirección Desconcentrada de Cultura, donde dice que ha iniciado trámites para el resarcimiento porque le han dañado su casa, y no se había enterado de los efectos de la obra sobre el patrimonio. Sorprendente, ¿no? Si eso puede suceder frente al ministerio y al lado de la casa del director, en Chinchero puede suceder cualquier cosa si no tomamos medidas extraordinarias. Nosotros creemos que estamos en un punto de quiebre donde el patrimonio cultural representado por Cusco, que es capital arqueológica, corre un riesgo inminente, ya lo estamos viendo, porque la Cámara de Turismo de Cusco colocan los directores de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Todo parece indicar que hay un gran poder del sector turismo detrás de esto, ¿no? Y los trabajadores y funcionarios del sector cultura señalan que, bueno, pues no hay presupuesto para hacer los trabajos, para viajar, para chequear, para hacer los informes, y que más bien los de turismo los ayudan, ellos los llevan, ellos los traen. ¿No le parece a usted que, tal como sucede en otros países, el Ministerio de Cultura debiera ser un ministerio con un presupuesto solvente, con una ley del 1% a las edificaciones, porque toda edificación, al hacer sus excavaciones en el subsuelo, dañan el patrimonio, con cooperación técnica internacional,
con patronazgos o mecenazgos, con comités de gestión, tantas formas que en otros países pues se realizan sin ningún inconveniente, con la sana intención de que no se pierda el patrimonio, esté en manos públicas o privadas, que no se pierda, como acá lamentablemente sucede, se guardan cosas y nunca más se vuelve a utilizar. Y no tenemos la capacidad de observar, no copiar, observar y adaptar, aprender de experiencias de otros lados, ¿no? España adopta el sistema del 1% cultural famoso, que era un sistema europeo, no es creación española. Cuando España, un país en ese momento no al nivel del resto de Europa, bastante más cercano a lo que se suele denominar tercer mundo que al primer mundo cuando sale de la época de Franco, con una serie de problemas, adopta este sistema del 1% cultural. Hay una inversión fabulosa, es 1% de toda obra de infraestructura. O sea, si se presupuesta 100 para una carretera, el presupuesto es de 101, para que haya un 1% para invertir en el patrimonio y en la cultura de la región sobre la que la carretera tiene incidencia. Por ejemplo, no solo han salvado patrimonio, han rescatado y han hecho proyectos con ese dinero, sino que es la demostración de cómo el patrimonio ha servido para salvar de la crisis económica que España ha tenido y todavía tiene, pero desde el 2008 más o menos ha tenido una crisis económica muy grande, ¿no? Comentada y sabida. Los lugares que mejor les ha ido económicamente son los lugares donde se invirtió el 1% y se generó el polo de desarrollo, en este caso sobre todo vinculado con el turismo, que es un factor también a tener en cuenta. No es lo único ni lo más importante, pero es un ejemplo concreto. Donde se invirtió el 1%, la economía ha ido mejor que en otros lados. O sea, el patrimonio cultural genera riqueza, que es lo que tanto preocupa por razones prácticas, por razones inmediatistas a todos los políticos habidos y por haber, no solo en el Perú, en el mundo. El patrimonio genera riqueza. Y eso se resume en una sola palabra: gestión. Se resume en una sola palabra. Respecto a lo demás, el Ministerio de Cultura necesita más presupuestos sin lugar a dudas, pero yo utilizo una metáfora, casi una broma un poco a lo que me parece que se puede plantear gráficamente del Ministerio de Cultura. Es como que uno tiene un hijo adolescente y le va pésimo en el colegio todo el año. Llega las Navidades y dice: oye, ¿me regalas algo? Quiero algo más caro, más fino que el año pasado. Motívame. ¿Qué le va a contestar el padre? No te regalo nada, estás castigado, ¿no? Nuestro Ministerio de Cultura es el adolescente malcriado que ni siquiera termina de invertir lo que le dan y quiere más. Entonces tiene que demostrar capacidad de gestión, y en cultura la capacidad de gestión genera que haya otros inversores que puedan suplir lo que el Estado no hace. Podemos generar proyectos arqueológicos de la mano de fundaciones como la Fundación Vice, que es tan exitosa en Cao, o patronatos como aquí en torno a Tucumán o en torno a la Huaca del Sol y de la Luna, donde están todos los empresarios de la región y generan lo necesario para apoyar a que el proyecto desarrolle. Usted se acordará, doctor, que en el Callao lo hicimos. Claro, me acuerdo. Y me acuerdo además que esas curiosidades, o sea, la enfermedad de nuestro ministerio es el gran problema. Viene de hace mucho tiempo. Me acuerdo que tuvimos muchas reuniones. Ustedes fueron animando a la iglesia, a instituciones culturales, a la universidad y demás, a que participen en lo que iba a ser el patronato. Y me acuerdo, no recuerdo qué fecha era, pero me acuerdo que íbamos a firmar la creación del patronato cuando vino la orden de cese del director, que era Alberto Paz de la Vega, y todo su equipo. O sea, increíblemente, ¿no? Están haciendo bien para afuera. En un día y un mes como hoy. No lo recordaba. Pues eso es lo que es inexplicable, pero que es lo que hay que cortar de una vez por todas. No podemos permitir que el ministerio siga
actuando así. No tenemos derecho a permitir que el ministerio siga actuando así. Entonces, la preocupación es ahora total. Sí, la preocupación es total, no tenemos plan de desarrollo turístico, no hay participación de la población, a la población que tiene iniciativa se le corta las alas, se le priva, no hay criterios para elegir a los profesionales que entran al ministerio, cada vez son más las denuncias, los CAS faltan que pongan color de pelo, ojos y peso del postulante, ¿no? Porque son CAS ad hoc. Y el CAS ya es un sistema nefasto dentro de lo que cabe, pero la convocatoria puesto es con nombre propio y entran personas que no necesariamente, habrán excepciones, pero que no necesariamente cubren el perfil, pero que además tienen la espada de Damocles encima porque entran con contratos de 3 meses y si reclaman algo, adiós, no te renuevo el contrato. Entonces, ese modelo de ministerio no funciona y tiene que cambiar. Ese modelo de ministerio es la demostración vívida de un sistema corrupto. No solo es corrupción la acción adrede contra el Estado, aprovechamiento ilícito, que hay, como todo parece indicar, también en este ministerio, pero también corrupción es poner al funcionario indebido. Ayer leía en redes sociales una frase que me impresionó, ¿no? Dice, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás capacitado. Efectivamente. Entonces, doctor, podríamos decir que la cultura en el Ministerio de Cultura es anti el patrimonio cultural. Sí. Tal vez sería injusto dejar de mencionar algunos ámbitos en los que se han hecho cosas, ¿no? Con limitaciones, faltando cosas que hacer, pero han habido momentos en los que se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de pueblos indígenas, se han corregido cosas, hemos tenido viceministros que han tenido la hidalguía de decir en su momento, ¿saben qué? Yo no firmo algo así de equivocado hace buen tiempo ya, y si me siguen insistiendo en que firma, aquí tienen mi carta de renuncia, pero dicho por qué. No firmo porque me quieren obligar a firmar algo que es injusto. Ya no tenemos esos funcionarios. Hemos tenido en una época un director general, me parece que fue Guido Casaverde, que no aplicó el silencio administrativo positivo, porque es inconstitucional y va contra toda la doctrina. Ahora, tenemos un sistema inconstitucional totalmente que se ha cargado la presunción y no hay un solo funcionario que sea capaz de decir yo no aplico porque la Constitución está por encima de una directriz, que es lo que le rige, y los que lo dijeron lo sacaron. Teniendo entonces problemas administrativos, problemas legales, problemas de gestión, problemas de ética profesional, de eficiencia administrativa, ¿qué podemos hacer? Creo que lo que te decía hace un momento, Carlos, es no tenemos derecho a permitir que el ministerio siga así. Ya no es solo una cuestión de compromiso, de preparación, que la suerte a algunos nos permite prepararnos más que a otros, las condiciones, claro, por supuesto el esfuerzo personal, pero todo eso es circunstancial. Es la peruanidad la que está en jaque, y como peruanos no tenemos derecho a callar y permitir que esto siga así. Es nuestro deber ciudadano generar el cambio, y el cambio se genera tomando el toro por las astas. Las instituciones privadas tienen que hacer la política que no hace el Estado. Ayer lo comentaba con motivo de la presentación de la revista Devenir, ¿no? La revista Devenir está produciendo una cantidad importante, no solo de artículos y de investigaciones, sino de investigadores. Los estudiantes de las maestrías, donde Hayakawa, que es el director de la revista, y en la mayor parte de esas maestrías coincidimos como profesores, y los estamos incentivando a los jóvenes para que investiguen y publiquen. De la UNI estamos hablando. De la UNI, y también hay muchos de San Marcos. Y también Pepe Hayakawa ha buscado a gente de la Ricardo Palma, por ejemplo, que están en esa edad de la inquietud por formarse y por completar su panorama, y les abre una puerta donde pueden publicar en una revista que ya es indexada y va camino a la indexación de máximo nivel mundial.
¿no? Está en ese proceso. Entonces, es la UNI como universidad generando una política cultural, ¿no? Y lo demuestra tan claramente como que ayer estuvo el rector sentado en la presentación de la revista, presidiendo el acto de presentación de la revista, o sea, dándole el apoyo institucional. Esos actos, si el ministro se acercara a tantos grupos culturales que hay en nuestros barrios, y el día que están haciendo una asamblea para decidir su cultura, para decidir qué van a hacer con sus proyectos culturales, se sentara a su costado y les dijera: miren, yo no tengo recursos para auspiciar sus actividades, pero vengo a darles mi aliento como líder de la cultura nacional, felicitarlos y decirles que están por el buen camino. Ese acto valdría más que si les da dinero. Pero por supuesto, nuestros ministros no van a esos lugares. Nuestros ministros están en el nivel estratosférico y no ven la realidad, no ven la calle, no recorren barrios altos, no pisan las casas que se están cayendo, no les ayudan a los ancianos a saltar entre gradas que se caen en pedazos. Nunca los han visto. ¿Cómo van a solucionar algo si no lo conocen? Y tampoco dan dinero. Y tampoco tienen ni dan los recursos, por supuesto. Muchas gracias, doctor Martorell, siempre un gusto. Gracias, un placer. Muchas gracias, Plaza Mayor, y a su directora Roxana Ramos, siempre en la preocupación del patrimonio cultural del país, su gestión cultural, las artes y todo lo que conlleve pues a un futuro desarrollo de nuestro país. Buenos días. Buenos días.